Este encuentro de adelante aquí en el vídeo, fijaros, el título es el primero edificio virtual que tiene 3 días, y este es el último de los vídeos, donde ya se despiden con una canalización muy interesante, con muchos detalles, y al espíritu que viene, al desencarnado que viene a hablar a través de Mary con Jesús, le van a preguntar muchas cosas también la gente del público. Así que es una intervención muy larga que espero hacer en varias entregas, por así decir. Esta sí que sí. Y fijaros que hace poco estuvimos viendo, ahora estamos a 2 de diciembre del año 2024, pues nada, hace unos 11 días, aquí estuvimos viendo una muy impactante, muy complementaria a esta, que casi es más importante para nosotros, por lo que ahora vamos a recordar un momento nada más. Brevemente vamos a recordar lo más básico de lo que estamos viendo. Esta canalización a la que me refiero, la titulé Desencarnados que se aprovechan del autoengaño de jóvenes pseudoespirituales que, entre comillas, pseudoespirituales, hablan con Jesús. Esa es. Y eso era un espíritu que estaba como nosotros en condición muy oscura de dimensión 1 y que le debemos pasar por un proceso muy relevante que tiene que ver con lo que todos vamos a pasar. Pero este espíritu de hoy también nos va a hablar de ese proceso, que es el que ya conocemos, de disolver el error. Si aquí pintamos nuestra mitad de alma, vamos a ponerla un poco mejor, así como la suele pintar Jesús, nosotros nos ha entrado mucho error, que podemos dibujar aquí como un bloqueo, una raya, una rayuja, mejor en rojo, pero para no estar más tiempo. Nos empiezan a entrar miedos y cosas que nos hacen susceptibles de creer cosas que son falsas y que van a sostener más acciones, que nos van a cargar de más miedos y de más bloqueos. Acciones ya que son errores por nuestra parte, cada vez más conscientemente. Y una de esas creencias falsas, de las que hablamos hace poco también en una transmisión en directo que hice junto a otra. Esas creencias alimentan mucho error y contribuyen a ese estado de error que nosotros tenemos que dejar atrás, pero solo podemos hacerlo con humildad. Para soltar este error, todo esto que hemos dibujado aquí, necesita ser eliminado, porque si no, así de simple, si no, no hay hueco para la verdad. La verdad tiene que entrar y sustituir al error. Y ya digo, el error, aunque está basado en lo que al principio nosotros no podíamos evitar, luego enseguida empezamos a asimilar creencias que sustentan ese miedo y esos errores, esas cosas por salir, esas vergüenzas, etc. Creencias que sustentan todo eso, que nos hacen cada vez más degradados, que nos van degradando mucho hasta tal punto que todos los niños enseguida, a los pocos años ya que obtengan, enseguida pasan a tener una condición muy baja en lo que es la condición del alma, es decir, la esfera 1 en la que estamos todos, la condición o dimensión. Entonces, precisamente como esas creencias en la reencarnación son muy graves y cada vez parecen más dominantes en muchas personas, pues tenemos este tipo de canalización. Y de hecho aquí, en el grupo este que hicieron, comentan que había mucha creencia en esto, por eso debe ser que lo canalizaron. Mucha creencia en la reencarnación, es decir, los asistentes, quiero decir, a este primero de los encuentros en Portugal. Vamos allá sin más dilación. Peor que otros vídeos. All right, I'm just going to close my eyes so I'm not hooking into you guys. Yeah. Aquí Mary simplemente les avisa de que ella cierra los ojos. Hay gente que a lo mejor nunca ha visto ni siquiera un vídeo
porque había visitantes aquí, un público, que como estos encuentros son gratis por la voluntad, digamos, pues puede venir cualquier persona, aunque no haya visto nada antes, claro. O sea, simplemente a curiosear, quiero decir. Hello, thanks for having me. Pleasure. It's a pleasure. Maybe first off, just for the sake of introduction, we can find out where you lived when you were on Earth and a few of those kind of details. How long ago that was and things like that. Sure. Como vemos, solo se saludan y Jesús le pide que cuente algunos detalles sobre su vida. So I should say we're old friends. Debería decir que somos viejos amigos. O sea, ellos ya se han visto en el mundo espiritual. But I lived on Earth about 1,000 years ago. Thereabouts. Vivió hace unos 1000 años. In the continent of India, in the northern part, really. Como vemos ahí en la parte norte del continente de India. Hay partes que no las va a traducir nada bien el traductor automático, así que también para comentar lo vamos a hacer así. Landscape and the delineation of borders is different then, but in that region. Está diciendo que las fronteras eran diferentes en aquel momento. So near the Himalayas. Yeah. Cerca de los Himalayas, le preguntan. Yeah. My name on Earth was Netir. Yeah. And Su nombre era algo así como Neti o Niti, algo así. I was of the Hindu faith. Que no lo pillan bien cuando son nombres extraños a la hora de las canalizaciones, pues no sé. Que era de la fe hinduista. Yeah. But of course you want to hear about my story, and so. Así que por supuesto quieres escuchar sobre mi relato, así que. As we've heard your story many times, but if we, mostly for the sake of our audience, and also for the spirits around our audience who are also, still flirting with the ideas of reincarnation. Entonces, en pos de la audiencia y también de muchos espíritus que aquí. Luego comentaría Jesús en varias ocasiones que había mucho espíritu budista, unos 600.000 llega a dar el número en torno a este encuentro, pero siempre hay muchísimos. Nosotros también tenemos espíritus siempre alrededor, aunque no en tan gran magnitud de número, claro, pero aquí le dice Jesús que como hay muchos espíritus y gente que todavía flirtea, si lo traducimos literal, ¿no?, con las ideas de la reencarnación, y cosas así, pues eso, estaría bien escuchar tu experiencia propiamente desde ti, ¿no?, de tú mismo. Sure. So when I lived on Earth, I was a family man. Entonces, cuando vivía en la Tierra, era un hombre de familia. And I was of a class that meant that I lived fairly well compared to many. Y era como de clase, ahora podríamos decir medio alta. Él no emplea esa palabra. Que vivía bastante bien. Of the other people in my society. En comparación con otras personas de su sociedad. And I wasn't a particularly old man, but nor a particularly young man. Y murió siendo, pues, no especialmente viejo, pero tampoco especialmente joven. I was around 63 when I passed. El número que ha dicho, sobre los 63. And I fully expected to reincarnate. Y tenía esa expectativa plenamente, la de reencarnar. Y aquí Jesús le pregunta por qué. Because that had been a part of my upbringing since I was born. Porque eso había sido parte de mi crianza desde que había nacido. It was something that was accepted all around me by everyone. O sea, era algo aceptado por todo el mundo a mi alrededor. Absolutely everyone. Todo el mundo. That we would live again on Earth. Aceptaban que viviríamos de nuevo en la Tierra. According to the life that we had lived. Y en correspondencia con la vida que hubiéramos vivido. The conditions that we returned to the Earth would be
according to the life that we lived. O sea, aquellas condiciones en las que regresaríamos serían acordes, estarían en correspondencia a la vida que hubiéramos vivido While we were consciously aware cuando éramos conscientes of our life de nuestra vida, as we were living it. tal And como lo éramos todos. O sea, le está diciendo eso, ¿no? La creencia es, yo me reencarnaré en función de cómo sea mi vida ahora. Pero claro, ese cómo sea mi vida son los estándares morales, entre comillas, que no tienen nada de moral, como vamos a ver, de nuestras sociedades, que normalmente, globalmente y en cada parte del mundo, pues es una condición muy baja. Lo que se entiende por amor es muy bajo. and after we died, then there would be a process and we would return. Y eso creían pues que después de morir habría un proceso y regresaríamos. Se daría ahí un cierto proceso y regresaríamos. To another body in potentially a better class or a lower class. Y a otro cuerpo y potencialmente ya sea una clase más alta o una clase más baja. And that class differential depended upon The Y le life that pregunta Jesús de qué dependería ese diferencial de clases. I lived. Dependía de la vida que hubiera vivido. so it's more like, I suppose, what they now classify as karma. O sea que es como, supongo que podríamos decir lo que ahora se clasifica como karma, Yeah, yes. confirma como vemos. Yeah. And so when I passed, I had a lot of expectations actually. Así que cuando morí ahí tenía muchas expectativas realmente. I didn't really fear my death as much as I thought that I had lived well. Realmente no tenía miedo de su muerte And porque pensaba que había vivido bien. so therefore things would go well. Así que las cosas irían bien. So you're looking forward to your next life on Earth. Así que estaba como ahí con esa especie de espera expectante ante la siguiente vida. Como no tenía miedo, entonces ese looking forward es esa expectante actitud, ¿no? Yeah, Como anhelante casi. probably. Yeah, Well, Probablemente le confirma ahí, I suppose because you thought you'd done well in this one. porque tú pensabas que lo habías hecho bien en esta vida, ¿no? De donde había partido, ¿no? I was quite arrogant about the Era bastante arrogante situation sobre la situación at the time. en Yeah. esa época. But of course I didn't realize that at the time. Pero por supuesto no me daba cuenta de eso en ese momento. I felt I was quite a good and humble man in the life Yo sentía que era bastante bueno y humilde that I en had. la vida que había vivido. And so when I reached the spirit world, Así que cuando alcancé el mundo espiritual, the spirit life, la vida espiritual, when I transitioned or left my cuando body, hice la transición o dejé mi cuerpo, there wasn't a sense of dread. no había un sentido de una sensación de ese dread, que es como, yo creo que, bueno, eso lo podéis mirar, podemos traducir incluso como desdicha miedosa o como ese pánico casi, algo así. But soon after I arrived, Pero muy things pronto, después de llegar, didn't go as I had anticipated that they las would. cosas no fueron tal como yo había esperado que iban a ser. So now you've got the audience wondering why that's the case. Y le pregunta a Jesús que cómo es que fue así, claro. I was really expecting something almost mystical Yo lo que estaba esperando es algo, digamos, casi místico or quite organized. o bastante organizado.
that I would go through a process, that I would como understand que atravesaría un proceso more things, and that I donde, en el would cual entendería todavía más cosas be introduced to y en el proceso el cual se me presentaría my next existence, mi existencia posterior and then I would enter that. y luego entraría en ella. And what actually happened was that Pero lo que realmente sucedió I was aware that I left es que sí, yo fui consciente de que había dejado my physical mi body. cuerpo físico I was aware that there was some transition that had y era consciente de que había habido alguna cierta transición que había tenido lugar happened, that I couldn't return, and I wasn't y que no really podía regresar interested in y no returning estaba realmente interesado en regresar to my physical a mi body. cuerpo físico. But then I seemed to arrive in a place that was very Pero luego me pareció como llegar a un lugar que era dark, muy oscuro, as in not like a night scene, como like una escena de nocturna, vamos, a night scene around me, alrededor de mí. and that it didn't seem that I was being stepped through an Y organized no parecía que estaba siendo encaminado a través de un process proceso organizado, that I had anticipated. ese que había esperado que pasara. Mm. Um, So it's almost like you felt like I've arrived in this no man's land. Entonces le dice Jesús, vale, es como que sentías como, vale, es como que he llegado a esta tierra de nadie, exactly. exactamente. And what do I do now? It felt Y sentirías, uy, ¿qué hago ahora, no? very sort of empty in a way, Y me sentí algo así como vacío, en cierto modo. Yeah. sort of, and without Could you see outlines of things like buildings and other Y things? le preguntaba si podía ver como el esbozo de las cosas, el contorno, not so como de edificios o alguna otra cosa. much buildings. No, It no was tantos edificios, more like being in a place of sort of like a wasteland. era más como estar en un lugar que era una especie de tierra sin propósito, digamos, There was rocks and the outlines como que había rocas of the trees, but y el contorno de árboles. there wasn't really many, well, I couldn't see anyone for quite some time. Bueno, y como que se interrumpe ahí, no había mucho realmente, bueno, no pude ver a nadie durante bastante tiempo. I And I suppose, suppose because it's so dark too, you can't really see colour. no, Y supongo que es porque es tan oscuro que no puedes realmente ver el color, ¿no? Not much colour. it really Y confirma eso, claro. actually resembled the sort of like the barren Y efectivamente se asemejaba como algo así como unas montañas baldías, mountains that I had grown up around, esas en las que yo había crecido, or that these mountains were barren. Yeah. porque así eran esas montañas. Sort of resembled the landscape Es of algo así como que se asemejaba al paisaje my childhood, de mi infancia, I suppose. Yeah. But there was no life and no supongo, pero no había nada de vida inhabitants, it seemed y initially. parecía que no había ningún habitante inicialmente, No colour. no con ningún color. And I sort of really felt very lost Es como que realmente me sentí como realmente muy perdido and confused. Yeah. y confundido. And I suppose more than anything, I felt that there was an emptiness. Y supongo que lo And que más sentí, más que otra cosa, es como que había un vacío. I mean that not just in a practical, physical Y sense, quiero I decir, y no felt solo en un sentido físico práctico, a sense of emptiness porque yo inside sentía dentro una sensación de vacío, that I was anticipating. algo que no había yo esperado, no me esperaba. I was expecting really something very quite organized to happen. Por esto, ¿no? Porque And- ya lo he dicho antes, él estaba esperando que algo bastante organizado sucediera. And to sort of be Did you feel that there would be people organising that? Y le preguntaba eso sobre ese proceso, cómo sentía él que hubiera sido, ¿no? Que hubiera habido gente organizándolo para ti.
or just an organized process that the universe had o organized? solo un proceso organizado que el universo hubiera hecho para ti, organizado para ti. Or what was your general thinking? O sea, ¿cómo lo pensabais eso en general, no? So I wouldn't have called it people, but I Bueno, no lo hubiera considerado como con personas, would have called it, I suppose, the universal powers, gods, pero supongo que más bien pues como que los poderes universales, dioses, who would help me through that serían los que me hubieran ayudado a atravesar process. el proceso. That's what I thought would happen, Eso es lo que pensé que sucedería. and I thought I would be met in that passing, and Y that yo pensaba que iba a tener algún encuentro, iba alguien a mi encuentro en ese morir, ¿no? but Welcomed. yes, Una bienvenida, le dice Jesús. that they would sort of, I suppose, if I'm very honest, I felt like Bueno, there would supongo que si soy honesto, be some honor, some sentía que habría habido algo de honor, recognition, algo de reconocimiento. Good life. yes, and so there would be some honor, some recognition, Oh, and good life. yes, and some acknowledgement from Si ahí no sé lo que dice Jesús, que le pone una coletilla ahí mientras habla ahí. gods. Pero that I fijaros qué work- interesante, ¿no? Que se estaba esperando algo por parte de estos dioses que lo reconocieran, ¿no? worshipped, and that Los dioses I que él había adorado would be told what would happen next, y que me habrían dicho lo que sucedería después. or guided as to O what. sea, que me hubieran guiado en cuanto a lo que sucedería a continuación. But I had sort of a strong kind of idea of what that would be like. Y es como que tenía una fuerte idea, como que me hacía una idea potente de cómo sería eso. An impression emotionally, I suppose. Supongo que puedes decir una impresión emocionalmente. This is what an anticipation. O sea, como una espera, lo que anticipaba que It didn't happen. luego no sucedió. And so I felt, and instead I felt this Y a cambio de eso sentí este empty, vacío, just like a space inside of me that I had never como espacio dentro de mí, como que realized was there, nunca me había dado cuenta de que estaba ahí. it was hard for me to understand is that this O era difícil para mí feeling of the space that entender, o lo que era difícil para mí entender es que I'm in, or a feeling in si este sentimiento del espacio es donde yo estoy, me, because very quickly it o si es felt un sentimiento en mí. O sea, si el espacio era el que le daba ese sentimiento o era un sentimiento que ya estaba en él. Eso era lo que era difícil de entender, porque dice ahora, like como que muy rápidamente se sintió space that I was in felt like the feeling in como me. que ese espacio en el que yo estaba se sentía como el sentimiento en mí. Or was that it was like I became engrossed in the feeling of the space. Era como or si maybe this- me volviera cautivado, si me cautivara ahí este engrossed es eso, es como que te absorbes en el sentimiento del espacio. space was reflecting the feeling of me. It was O quizás el espacio estaba reflejando el sentimiento de mí. very different to what I expected. O and sea, very esto fue muy diferente a lo que me esperaba difficult to y understand. muy difícil de entender. And And you now know all about what the reason why that occurred. Y ahora ya sabes todo sobre la razón por lo que ocurrió eso. But at the time, Pero en ese momento you would have been totally confused about it. habrías estado totalmente confundido sobre la razón, ¿no? yeah, Confirma que sí. and I became quite angry Y actually de hecho me volví bastante airado, quickly. I felt rápidamente enfadado. increasingly sad, Me sentía crecientemente triste
And then I became angry. Y luego And me puse a irado. I began to demand Y comencé a exigir, a demandar answers, respuestas, a exigir respuestas. really the space around me, because there was Realmente por parte del espacio a mi alrededor, porque no one No, around no me. había nadie más. Yes, Yeah, yeah. yes. And I really raged at Y the realmente gods. rabié a los dioses. And I raged about, of course, even at the time I wouldn't have called it rage. I would Y rabié y sin interrumpir. Y bueno, incluso en esa época no lo habría llamado rabia. have called it, just demanding answers. Lo habría llamado simplemente, pues eso, exigir respuestas. But in hindsight, again, I can see Pero ahora en it retrospectiva, insistamos, puedo ver was a lot of rage. que era mucha rabia. And mostly because of the unfulfilled expectation. Y era mayormente debido a esa expectativa no cumplida, Yes. que confirma ahí. Yeah, so I remained in that state for what seemed like a very long time. Permanecí en ese estado por lo que pareció ser bastante tiempo, mucho tiempo. Do you know now how long it was? ¿Y ahora sabes cuánto fue? It wasn't actually that long. Bueno, en realidad no fue tan largo, As you know, also time is measured a little differently. porque como tú ya sabes, además el tiempo se mide un poco diferentemente. But if I had to estimate, it was maybe 2 or 3 months. Pero si tuviera que estimarlo, quizás era 2 o 3 meses. Que esto luego van a decir que es muy poco para lo que muchos de nosotros, muchos de los humanos, luego nos pasamos rabiando de enfado después de morir. Yeah. And then I suppose at that point I began to Y luego, pues supongo que en ese momento think, well, nothing comencé a pensar, bueno, pues is coming to me. nada está viniendo a mí, I'm going to have to try to figure some things out for voy a tener que intentar averiguar algunas cosas por mí mismo. myself. So go on a trek and find them. Sort of. Así que se puso de camino, ¿no? Y a encontrar algo. Yeah. Go and discover what's happening What's here. going Sí, on? ir a descubrir qué es lo que sucedía, qué es lo que estaba pasándole. Completa y Jesús también. And I also began to feel like Y también comencé a sentir como maybe I hadn't completed the process of que quizá no había completado el proceso de morir. So maybe I had somehow kind of Fijaros el círculo vicioso en el que nos meten las creencias. Nos meten en más excusas para no ir a solo sentir, no ser humildes y elaborar nosotros alternativas intelectualmente hablando. Esto va a ser uno de los puntos. Vamos a ver, este proceso es muy interesante por eso de la canalización. left my body but not actually entered. O sea, como que nos está relatando ese pensamiento y el pensamiento era como que de alguna manera sí había dejado su cuerpo, pero que a ver si es que realmente no había entrado The next stage, en la siguiente fase. if that makes So sense. sort of in some quasi middle area, yeah. Yes. Y Jesús le dice, o sea, es algo así como pensabas como que habías pasado quizás en una especie de área intermedia por ahí. So I did sort of look back to the earth, Sí, es como que sí que miraba atrás hacia la tierra, if that makes sense. si eso tiene sentido. Try to, and I could confirm, no, I'm definitely, O sea, porque los espíritus, aunque estén en esta mala condición, aunque la suya no es súper mala, pero pueden, curiosamente, ¿no? Pueden ver la tierra. Entonces, incluso pueden moverse hacia ella, lógicamente. Por eso tenemos miles de millones de espíritus interfiriendo con nuestras vidas, porque no sanamos las heridas, ¿no? Como hemos visto 1000 veces, ¿no? Entonces, fijaros qué interesante. Él decía que pudo confirmar So did you My come body back is to gone. physical que su cuerpo había muerto. as well? Like you actually Y ahí le pregunta a Jesús que si también volvió físicamente, ¿no? Que es que no solo miró. came back and confirmed your death? yeah, O sea, físicamente quiere decir como espíritu volver a mirar la tierra, igual que está lleno ahora de fantasmas, por así llamarlos,
que tienen eso, sin los cuales no podemos entender nada de la historia realmente, ni nada de nuestras vidas, para entenderlo bien, lo que está pasando. Parece ser que él volvió también así, o sea, pues como suele pasar. Saw your body in Observation. the ground and Oh, it wasn't in the ground. confirmed your death. Yeah. O sea, que volvió para confirmar la muerte. Saw your body in the Observation. ground and Oh, it wasn't in the ground. It was gone. Yeah. Y ahí sí, o sea, para la observación le dice ahí, creo casi seguro que le está confirmando Nita que también volvió así, de esa manera, que no solo echaba un ojo, por así decir, desde un poco lejos, ¿no? Y aquí le dicen que eso, que el cuerpo no estaba en el terreno. And so I confirmed, yes, that had happened. O sea, debió ser que le incineraron o algo así. Y bueno, la cosa es que confirmó que eso sucedía, o sea, perdón, que había sucedido. But at this stage, I had very little understanding of really Pero en esta fase tenía realmente muy poco comprensión where I was and what was happening. So it de dónde estaba yo y lo que estaba sucediendo. wasn't a very sophisticated. I realized I O sea, could no do era algo muy sofisticado esta especie de pesquisa, investigación que hizo, ¿no? Quiere darnos esa imagen de que en realidad no era nada sofisticada y simplemente comprendió. that. I did that, but I didn't really stay educated. I realized I could do that. I did Comprendió que podía hacer eso, se supone, lo de volver a mirar y todo eso. that, but Y I didn't eso, really stay around the earth pero because realmente no permaneció por la tierra, I was really anticipating porque él realmente estaba esperando my next existence. la siguiente existencia. I needed to get that happening. O sea, necesitaba que eso sucediera, ¿no? So I was sort of drawn back to this place where Así que me fui como de vuelta arrastrado, me vi como de nuevo arrastrado hacia este lugar, I had arrived. a donde había llegado, o sea, las montañas baldías aquellas, todo eso, Seemingly not really in oscuras, my control. y aparentemente no realmente bajo mi control. Again, I didn't really understand how things worked at that O sea, no es que él dijera que estaba, o sea, él no sentía que controlara esa vuelta a las montañas esas, ¿no? Parece que nos dice eso. Realmente yo no entendía cómo funcionaban las cosas time. But en when ese I momento, wondered, well, have I not died then? Am I in a pero coma? me estaba haciendo estaba ahí haciéndome esa consideración inquisitiva, ¿no? Vale, Or something? Well, have I not died then? Am I in a coma or something? o sea, de repente se estaba preguntando, ¿acaso es que no he muerto entonces? Y entonces estoy como en un coma, And en I un came estado de coma o algo, back to the earth and I could see, no, my passing had been y volví a la tierra y pude ver signified. It had cómo mi muerte había sido señalada. all the rituals and O everything sea, que había habido todos los rituales, had been observed. y todo ello había sido observado. Entonces, fijaros, And I wondered, again, I didn't really understand how things worked at that time. But when I wondered, well, have I not died then? Am I in a coma or something? entonces parece ser que ahora nos está relatando el proceso de cómo fue. O sea, de repente él deseó saber, ¿no? Este wonder, que es como preguntarse en ese sentido de ¿acaso es que no he muerto? Entonces estoy en un coma o algo. And I came back to the earth and I could see, no, my Entonces cuando volvió a la tierra passing had been y signified. pude ver todos esos signos y rituales en torno que se habían hecho ya y habían sido bien observados, digamos, según la tradición. It had, all the rituals and everything had been observed. Yeah. It's- Family all believed you'd gone. Y la familia, todos ellos creían que habías pasado. Yeah, and more important to me, it was more important to me that all of the rituals Y associated más importante para mí, fue más importante para mí eso de que todos los rituales asociados with our faith had con nuestra fe been observed. Yes. hubieran sido observados, tenidos hechos. Gotcha. Um, Because you felt that those rituals needed to be observed in order for reincarnation to occur. Porque tú sentías que esos rituales se necesitaban observar, se necesitaba que se observaran en ese sentido, cuando decimos eso, observar, profesar, no lo queráis decir, que se dice así, ¿no?
way. Yep. para que la reencarnación ocurra. O sea, él tenía esa creencia, que fijaros, eso está en muchas religiones, ¿no? que la gente cree fervientemente una cosa, y en el catolicismo, sobre todo las personas más mayores, tenemos ese problema, quizá muchas personas, ¿no? Que las creencias en un purgatorio con la posibilidad de un infierno eterno y las creencias de que necesitas que te hagan una misa o cosas así, que son creencias falsas, pues también pueden estar perturbando mucho y creando, por lo tanto, más dilación a la hora de ser humildes con nuestra alma y practicar realmente este camino, ¿no? de Jesús, aunque sea sin saber que lo estamos haciendo, que es ser humildes, ¿no? Con nuestras emociones y volver a ser niños pequeños y preguntarnos todo desde ningún supuesto, desde ninguna creencia, sobre todo cuando sabemos o podríamos entender que son falsas, como todas las que estamos viendo ahora, ¿no? La reencarnación y, cómo no, todas las asociadas a prácticamente todas las espiritualidades y las religiones del mundo. O sea, entonces... Yep. And once I'd done that, then I sort of... En cuanto a este aspecto me refiero, al aspecto de que se necesita algo, todo eso es falso, ¿no? Para poder que pase luego lo que sea, ¿no? Que las personas tienen que hacer algo y nos deben algo, para todo eso es falso, ¿no? Y tal. Entonces, understand now my desire was fulfilled, and so and entonces una vez hecho eso, sort of I understand now my desire luego es como que entendí, vale, ahora was fulfilled, and so mi I deseo fue cumplido was naturally drawn back to the place y de manera natural me vi arrastrado de nuevo de vueltas a ese lugar where I had entered the spirit donde había entrado life. a la vida espiritual. And at that, Como vemos, nos ha explicado un poco más eso que antes ha dicho, ¿no? Cómo fue el proceso de volver a la Tierra y regresar a donde en principio había llegado, con esa sorpresa, ese contraste enorme entre lo que se esperaba y lo que realmente recibió, ¿no? that point, then I decided I needed to Y en ese punto decidí luego go and find que necesitaba ir y encontrar, out, do I need to go further? Is something descubrir, o sea, si tengo que ir más allá, missing? si hay algo que falta. Seeking answers. Yeah. O sea, como que comenzaste a buscar respuestas, dice Jesús. So I did actually. You jokingly said about a trek, but it was sort of like. Así que y realmente hice eso. Tú estabas antes bromeando sobre que me puse a emprender una caminata, porque parece ser que por las montañas, pues cuando vamos a hacer caminatas se llama trek. Antes lo habían dicho track, pero sería trek las dos veces. Y es eso, es emprender una marcha. Like that, I decided to start Pero walking fue como eso. Él decidió, yo decidí empezar a caminar in one direction en una dirección, pumba, and see what would happen. y ver qué pasaría. And in that process, Y en ese proceso, again, I didn't understand that desire was the y de nuevo, yo no entendía que el deseo era thing that would bring me more truth or la bring cosa que about me brindaría más verdad change. But o que me brindaría cambio, in that process, o sea, que me produciría cambio. Pero en ese proceso began to walk, and comencé a caminar I didn't start to encounter people. y efectivamente empecé a encontrarme con personas. And I met some people who were in a similar situation to myself. Me encontré con algunas personas que estaban en situaciones similares a la mía, And then We were I, sort of wandering, looking for answers as well. yeah, que estaban así como por ahí deambulando, buscando respuestas también, etcétera, ¿no? and who had no awareness of where they were or why they Y que no tenían ningún reconocimiento consciente de dónde estaban esas personas, sigue Nita, were there. o por qué estaban ahí. And O others sea, la misma situación que Nita, le llamamos así. who seemed to be, they sort of stopped looking, but they seemed to También be se encontró a otros que parecían como estar detenidos quite a lot of emotional pain mirando, pero que parecían estar como en bastante dolor emocional. and physical pain in Y some también, cases. en algunos casos, también en dolor físico.
sea, parece que se encontró con más gente, tanto deambulando como también ya parados, cansados, por así decir, como él mismo tan interesantemente ahora nos va a decir, que se terminan cansando, claro. Fijaros qué sabia es, por así decir, las leyes de Dios, la creación, porque terminamos teniendo que afrontar lo emocional sí o sí, porque es lo causal, ¿no? Entonces ya veía a estas personas paradas ahí feeling quite lost and hopeless y que se sentían bastante perdidas y sin esperanzas and desperate. y desesperadas. And that scared me a great deal Y eso me asustó bastante because I could feel those feelings beginning to sort of arise in me as well. porque podía sentir esos sentimientos así como comenzando a surgir dentro de mí también. Right. Yeah. Yeah. So I thought I have to keep looking. Así que pensé, tengo que seguir para allá, mirando, buscando. Track. Yes. Seguir en la caminata, me dice Jesús, continuando la broma, ¿no? Yeah. And avoid those feelings. Y evitar esos sentimientos. Yeah. Yes. Yes. Ahí se ríen un poquillo en el público. And so I did that, and Así que hice eso. Claro, se ríen en parte porque es lo de siempre que vemos, ¿no? Y se ríen porque todos estamos haciendo eso con prácticamente todo lo que hacemos. Evitar sentimientos, ¿no? Es no ser humildes, vamos. Nos ponemos muchas excusas y todo eso. eventually I reached a place Así que hice eso y en un momento dado llegué a un lugar where I felt exhausted. donde me sentí agotado. It was like that didn't happen in a day. That happened. Y eso, bueno, eso no sucedió en un solo día, digamos, o sea, de golpe. I could walk for really, really a long time, but Porque pude caminar mucho tiempo. it almost seemed as though Pero casi parecía como the environment began to feel more restricted or closed down. que el entorno se comenzaba a sentir más restringido, más clausurado. And almost that I couldn't walk further. Era casi como que no podía caminar más allá. Un momento, a ver que todo esté yendo bien por aquí. It was, Which you now also understand, yes. but which you didn't understand then either. No, Y Jesús le dice que eso es algo que entiende ahora, pero que en ese momento no entendía. Creo. I really didn't know what was Realmente happening. no sabía lo que estaba sucediendo. Now I understand that was Por because supuesto que ahora entiendo que eso se debía, there was o restrictions. sea, había The restricciones, environment was o sea, restricting el entorno me estaba restringiendo me to help me to feel para ayudarme a sentir restriction that was spiritually within me. la restricción que estaba dentro de mí espiritualmente. O sea, el entorno nos ayuda a sentir la restricción que ya está dentro de nosotros. Y eso pasa lo mismo porque los cuerpos físicos, por ejemplo, los que tenemos, los que aún estamos encarnados, ¿no? En realidad son también como un entorno, es un traje del alma, ¿no? También está avivada la materia física viva, por en nuestro caso, por el alma, que somos, la mitad de alma. Entonces, el cuerpo también, fijaros cómo, si no sanamos las emociones, nos va restringiendo cada vez más, porque tenemos una restricción espiritual. ¿Qué es eso que hemos dibujado? Esos errores en el alma. Bueno, la mayor parte son pecados hechos con ya la consciencia bien desarrollada, ¿no? And that I couldn't really expend more energy because it Digo pecados frente a errores, si queremos llamar, por ejemplo, errores, hay muchas maneras de hablar de eso, pero errores, por ejemplo, a lo que se nos metió sin nosotros llamarlo, ¿no? Porque todos los niños, desde que están en el útero, absorbemos eso. Ya le podemos llamar el estado de error, que luego enseguida se transforma, en cuanto ya tenemos conciencia y libre voluntad para eso. Se transforma en algo de lo cual tenemos que responsabilizarnos nosotros sí o sí. Y hay que empezar por ello, ¿no? Entonces, spiritually within me. And that I couldn't really expend more y lo que se dio cuenta es eso, que le reflejaba que realmente
more energy no because it podía really gastar más energía wasn't in me. porque realmente esa energía no estaba en mí. Fijaros, eso también es lo que nos refleja todo lo que hemos hablado, ¿no? Tanto el entorno como luego el devenir físico que tenemos, ¿no? Due to the condition that I Y no estaba en mí, sigue, debido a la condición was in. en la que estaba. La condición de alma o esfera, parte, o sea, y dentro de cada esfera ya sabemos que hay muchas subcondiciones, digamos, pero en la condición en la que estaba es como que, vale, el hecho de no poder gastar más energía no es una casualidad, no hay ninguna casualidad, ¿no? Todos los eventos son regalos en el fondo que no lo sabemos ver así, porque precisamente entran dentro de este esquema. Yeah. So at that point, I began Así como esto, por supuesto, todos estos comentarios estamos haciendo, espero no hacer muchísimos porque si no se va a hacer muy largo, pero para simplemente recordar lo que ya hemos visto a veces, ¿no? O sea, entonces, en ese momento start to feel some of, comencé a sentir, like The same emotions of the people you walk past. yeah, y ahí le completa a Jesús, ya que él para, pues las mismas emociones que la gente que había pasado, que había sobrepasado. yeah. It's just a feeling of, Simplemente un sentimiento de dissolution, really, desintegración realmente, or desolation desolación. of what does this mean? Como que, Where, ¿qué significa esto? why isn't this thing that I thought was going to happen ¿Y happening? por qué no está sucediendo esto que yo pensaba que iba a suceder, no? And did you feel at the time it was like you were in a strange land? Y te sentías en ese momento, era como nos has dicho, como una tierra extraña, You understand? And y podías, y que no podías, make sense que no of. podías entender, que no podías darle sentido. Yeah. Sí, o sea, la pregunta eso es una pregunta retórica. I couldn't really make sense of myself at this Y no podía realmente hacer sentido de mí mismo si traducimos literal, ¿no? Que se entiende point because en I este punto. had such a strong viewpoint of what would happen. Porque había tenido ese punto de vista tan fuerte de lo que sucedería, o sea, tan seguro que estaba, ¿no? De lo que sucedería. And Fijaros, ¿no? Como uno pierde el sentido de sí mismo. Claro, porque ese sí mismo en realidad lo que está perdiendo es la base de creencias falsas, ¿no? Del error. Estamos contactando con el error y es lógico sentirnos confusos, ¿no? Entonces, tenía un punto de vista muy intenso eso sobre lo que iba a suceder. that this period between leaving my body and returning to the Y que este periodo entre dejar mi cuerpo y regresar a la tierra earth would be quite organized, and I sería had bastante organizado. a lot of expectations Entonces eso, about tenía muchas expectativas how it would go. sobre cómo iría eso. None of that had happened, Y nada de eso había sucedido. and I began to question, well, Y entonces me comencé a cuestionar, oye, am I really me then, or ¿soy realmente yo? am I some part of me ¿O where that soy alguna parte de mí? Fijaros, este es otro recurso intelectual, fijaros, qué curioso, ¿no? Esa base donde ya nos situamos, por así decir, en la fachada cada vez más, fuera del yo herido, fuera del yo real, nos situamos ahí fuera y tenemos todo tipo de recursos para inventarnos nuevos sentimientos en torno a creencias falsas, nuevas teorías, y esto es otro ejemplo más, ¿no? Se inventaba de, ostras, no vaya a ser que esto sea solo una parte de mí, entonces, ¿dónde está la otra parte? Y todo eso, ¿no? that hasn't happened, and maybe a part of me has gone through that, and am I some part of me where that hasn't happened? O sea, se preguntaba si hay alguna parte de él donde esto no hubiera sucedido. And maybe a part of me has gone through that, and I'm Y quizás una parte de mí sí lo ha atravesado. Se refiere que si había una parte de él que sí hubiera atravesado la reencarnación, el proceso de que los dioses le dan honra y cosas así, ¿no? just what's left over, or Si era simplemente un sobrante de sí mismo, ¿no? Que si era un resto, am I really dead, o or estoy en realidad muerto, what did I miss, or que me perdí ahí, que me falta, it was o sea, very, que me very faltó.
So you started using your mind to come up O with sea, que empezaste a usar tu mente para philosophy, hacer surgir filosofías explain the position you're in. que explicaran esa posición en la que estabas. I was very frightened. Yeah. I was Yo estaba muy asustado. Very Confirma lo que ha dicho Jesús y le añade que estaba muy, muy asustado frightened of what it all meant. de qué significaba todo eso, And yeah, o sea, and I de qué conllevaría todo eso. tried to find solutions that maybe that's what it meant. But Y everything, intenté encontrar soluciones. yeah, and I tried to find solutions that maybe that's what it meant. But everything De que, bueno, quizás es eso lo que significaba, pero that I came up with todo lo que me surgía frightened me further me asustaba más, because none of it left me in a good position. porque nada de eso me dejaba en una buena posición. The consciousness that I had was somehow not experiencing what I had believed would happen. So La consciencia que yo estaba experimentando, que yo estaba teniendo, no estaba experimentando lo que había creído que sucedería. what is this? Entonces, ¿qué es esto? And is this forever? ¿Y es I para siempre esto? suppose I began to Es lo que fear supongo que comencé a temer, very much that this was a temerlo mucho esto, a place that I couldn't de que fuera un lugar exit. del que no pudiera salir. Yeah, Sort of became like an emotional nightmare. yeah, Y eso es como que se convirtió en algo así como una pesadilla emocional. very much. Yeah. It was sort Mucho así, dice. of an emotional torture Y era algo así como una tortura emocional, in a way. en cierto modo. And I stayed in that state for quite some time Y permanecí en ese estado bastante tiempo. because I was always trying to find a solution, and then that would Y porque yo siempre estaba intentando como encontrar una solución y luego scare me more, and then eso I me asustaba más. would try to figure something else out, and that would Luego me intentaba buscar otra cosa scare me. y también me asustaba esa cosa. The stress was growing, but I Entonces mi estrés estaba creciendo, really hadn't surrendered to pero realmente no me había rendido my situation. a mi situación. O sea, su perturbación crecía porque realmente eso no se había rendido a su situación. So any of the distress that you were feeling, you weren't really feeling it properly. But Pero ahí le dice Jesús, entonces toda esa perturbación que estaba sintiendo no la estaba sintiendo apropiadamente, every time you try to seek a sino que cada vez que intentabas buscar new answer, una nueva respuesta, it caused more distress. And then, Exactly. ella causaba más perturbación. and then you were trying to cover Ahí le it confirma Anita. up, Y luego sigue Jesús, tú estabas intentando cubrir eso seek a new answer, y but buscar also una nueva respuesta. you also Pero get después de un tiempo tired of thinking of new answers, don't you? And también te cansabas de eso, de concebir nuevas respuestas, ¿verdad? Yeah. Y le confirma que sí. So it became an exhaustion, another type of exhaustion. Así que esto se volvió un agotamiento, otro tipo de agotamiento. Fijaros qué interesante. Primero el agotamiento físico, si queremos llamar, y ahora más un agotamiento mental. And I eventually exhausted myself, Y en un momento dado, pues me agoté a mí mismo and I began to grieve. y comencé a tener ese duelo, I began esa to tristeza profunda grieve that nothing was as I thought it was, sobre que nada era como yo pensaba que era. and something must have gone terribly wrong. Y que algo entonces debe haber pasado terriblemente mal. Algo debe estar muy mal, ¿no? And maybe I was in O sea, algo debe haber ido muy mal. delusion. Y quizá yo estaba excluido. so you thought maybe it had gone terribly wrong just for you. Yeah, Y tú pensabas que algo habría ido muy mal, pero solo para ti, ¿no? absolutely. Sí, totalmente así. Le confirma la respuesta. I believe that But it somehow went all right for all the other people who believed, Pero Yeah. que había ido bien, le dice Jesús, para todo el mundo but not you. but there was que creyera lo que sea, pero no para ti. some malfunction, and I was Y él pensaba entonces que habría habido alguna disfunción now somehow y outside que yo de alguna manera ahora estaría fuera of life. de la vida, I was outside of existence, fuera de la existencia. and it was a great
grief. Eso fue una gran pena profunda, una gran duelo. Which eventually I felt. Que en un momento dado llegué a sentir. And it really was, if I hadn't have gone through that grief, I don't know if I Si no would hubiera atravesado esa pena, ever no sé si hubiera algún momento, been able to shift no sé si hubiera sido en algún momento capaz de from my belief system. hacer ese giro, ese salto desde mi sistema de creencias, hacer ese cambio desde ahí. Because it really was a breaking down Porque realmente fue un bajonazo tremendo, ¿no? Este breaking down es eso, es como una rotura, como una ruptura. It felt like of myself. I was so instilled Se sentía como que, in my beliefs sentía de mí que es como que yo estaba tan metido en mis creencias that I couldn't understand myself if I was que no podía entenderme a mí mismo existing outside of them. si yo existiera fuera de esas creencias. And I appeared to be existing outside of them. And so Entonces it was parecía, y ahora parecía que existía fuera de ellas. Entonces, the dissolution of everything. eso fue entonces una desintegración de I todo. felt like of myself. Me sentía como una desintegración como de mí mismo. At this stage, you could probably say O sea, que en esta fase podrías probablemente decir, ¿verdad?, that your beliefs had a que tus creencias higher impact tenían un impacto más grande on your new emotional state en tu estado nuevo emocional than your old emotional state had. que en tu estado emocional antiguo, Like what happened to you on Earth had. So que lo que había sucedido a ti, que lo que te había sucedido en la Tierra lo había tenido ese impacto. O sea, que tus creencias ahora tenían más, o sea, eran peores. Está la pregunta que le está intentando hacer Jesús, creo que va por ahí, que es decir, te puedes dar cuenta de que tus creencias son más lesivas ahora que lo eran en tu vida terrestre. in other words, your belief system O sea, en otras palabras, tus sistemas de creencia caused you to now get into this state. te hicieron ahora, te provocaron entrar en este estado, And the false belief systems that y you esas creencias falsas, had imbibed on esos sistemas de creencias falsas que habías embebido, que habías absorbido Earth en la Tierra, had a big impact on your life. More even seemingly tenían un gran impacto en tu vida, more than your sin had had. más incluso de lo que aparentemente había tenido tu pecado, de lo que hubiera tenido tu pecado. And the false belief systems you to now get into this state. And the false belief systems that you had imbibed on Earth had a big impact on your life, more even seemingly more than your sin had had. O sea, como que aquí está intentando preguntar, y una pregunta retórica parece también, que si habría tenido más impacto, estaba constatando, a ver si estaba constatando, o sea, que había tenido efectivamente más impacto esas creencias falsas en lo que ahora estaba experimentando que el impacto que tu pecado hubiera tenido, aparentemente más. Yes, although I came to discover Sí, aunque llegué a descubrir a lot of my beliefs on earth were very sinful, que muchas de mis creencias en la Tierra eran bastante muy pecaminosas, and they had created a part of where I actually entered. y habían creado parte de donde acabé entrando, donde realmente entré, o sea, The spirit world. en el mundo espiritual. But how I responded to that environment that I entered was very much governed by my beliefs. Pero la manera en que respondí a ese entorno en el que había entrado estaba muy gobernado por mis creencias, And holding on to those o beliefs. sea, por mi aferramiento a esas creencias. Then all of the distress that I've really described, Toda esa perturbación que ya he descrito that was really as a result hasta ahora, of
the beliefs. Esto realmente era un resultado de las creencias. The beliefs were keeping me in a place where I couldn't even Las creencias me estaban manteniendo ahí en un lugar donde reason no or podía ni siquiera razonar o understand where I was. entender dónde estaba. So after I allowed that great, I keep calling it a dissolution. O sea, entonces, después de haber permitido ahí se interrumpen a sí mismo ese grief, esa pena profunda. Bueno, lo voy a seguir llamando una desintegración. Because that's what it felt like. It felt O like sea, a lo podría seguir llamando así porque es así como se sentía, dissolution como of una desintegración every part of de me. todas las partes de mí. And after I went through that, Y tras atravesar eso, it's probably the most, even to this day, I feel like fue probablemente la más, incluso hasta hoy en este día, it's the siento most que fue la humble place that lugar I've más humilde ever experienced in a que jamás haya experimentado, en cierto modo. way. I felt like a babe, Me sentía como un bebé, but not in a sort of So still could see, many of our audience here might not realize, but you still Entonces, de aquí Jesús le va a hablar ahora de que él podía ver su cuerpo espíritu en el mundo espiritual, y lo dice un poco porque algunas de las personas de la audiencia aquí podrían no comprender esto, pero could see yourself in an adult tú body, te veías aún como en un cuerpo adulto, yes, and you still felt like you were yourself. pero aún así te sentías, y aún así, o sea, te sentías como que eras tú mismo todavía, To some degree. hasta cierto punto. In the Well, sense no, that I you had a could recognize conscious- your body and yes, O sea, yes, reconocías tu cuerpo. yeah, yep. This is not a physical process that I'm describing. In this. Claro, no estoy, lo que ahora estoy haciendo, no estoy describiendo un proceso físico en este sentido. Esto es para que no haya confusiones en gran parte, porque ahora está diciendo que se sentía un bebé. Ahora podría pensar alguien completamente que no ha escuchado el anterior y decir, mira, va a reencarnar, porque no, está simplemente retrocediendo a momentos que vamos a recordar, donde no teníamos todavía uso consciente de la razón de nuestro cuerpo casi, y donde empezaban para disolverse errores profundos que son la base de nuestras creencias, miedos profundos, etcétera. Pues nos vamos a tener que sentir, como vimos muchas veces, en el mismo momento en que estábamos absorbiendo eso, para que se suelte eso mismo. O sea, en el momento de cuando estamos en el útero o en algún trauma de después, vamos a tener que retroceder ahí y resentirlo, como dicen a veces, ¿no? Y como vemos ejemplificado en terapias y cosas, ¿no? I could see my physical body Entonces podía ver mi cuerpo físico and all through this, but of course durante I todo el tiempo ¿no? Pero had this question of like, por supuesto que tenía esta pregunta de what is this consciousness I'm experiencing? ¿qué es esta conciencia que estoy experimentando? Because I was aware that when I reincarnated, I would Que era consciente de que cuando lose consciousness, but I yo still reencarnara, pues perdería la conciencia, pero todavía had consciousness. tenía conciencia. O sea, su creencia incorporaba este aspecto de que, claro, si cuando reencarnes vas a perder la conciencia, ¿no? Porque es súper así, de cruel, ¿no? La creencia en la reencarnación. Te vas a tener una siguiente vida donde no vas a recordar la otra y se te va a castigar o recompensar por lo que no te acuerdas que has hecho, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Pero entonces él se veía como que todavía tenía conciencia. So there was something going wrong, and Así que había algo que estaba yendo mal. I split off from my new consciousness, or ¿Y qué pasaba? Nuevamente se preguntaba, ¿qué pasa? ¿Se me ha separado de mi nueva conciencia? what was happening? ¿Qué está sucediendo? But I felt this baby-like feeling was a Y very sentí este sentimiento tipo bebé, like everything had been stripped away from me. como que todo se me había retirado, apartado de mí,
como si se me hubiera despegado todo. And I felt quite weak actually in that Y realmente me sentí muy débil place. I had a lot en of ese lugar, muy débil. judgment of myself. Tenía mucho juicio de mí mismo, o sea, ese juicio de echarnos de menos, ¿no? De ponernos ahí, autocastigarnos, ¿no? Que es lo que significa juicio, que no solo es evaluar, sino, pero además es que eres inferior o malo o lo que sea en sí mismo, ¿no? Que eres. Self in that place, and yet it was Tenía mucho juicio de mí mismo en ese lugar, very. o sea, en esa posición. It was the beginning, even though I didn't understand No it at obstante, eso fue el comienzo, the time. It was a new aunque no lo entendía en ese momento, beginning. Beginning of community. era un nuevo comienzo. Y le dice a Jesús, un comienzo de humildad Yes. para ti, un comienzo de la humildad para ti. Yeah. Sí, sí. Because I had allowed that process to. I still didn't know what to Pero porque había permitido ese proceso y se interrumpe ahí, creo, y todavía no sabía believe, qué but I creer, knew that something had shifted and that I pero had sabía que algo había cambiado to come to understand y who I tenía que was. llegar a entender quién era yo. This consciousness, O this sea, esta person, conciencia, esta persona, that I still la appeared que to parecía be. todavía yo ser, I needed to understand how I fit necesitaba entender into the cómo universe, encajaba en el universo yo, what was actually happening. qué es lo que estaba realmente pasando. Yeah. So what happened then? Entonces, ¿qué pasó después? People started to come to me Comenzó a venir gente hacia mí to answer that question. para responder esa pregunta, Your question. Yeah. para responder a tus preguntas, le dice Jesús. Yeah. Because now you had a pure desire to answer the question. Porque ahora tenías un deseo puro de tener esa respuesta a la cuestión, a la pregunta. O sea, fijaros cómo se necesita humildad en este sentido técnico, objetivo, simple, definido por Jesús. O sea, que es un poco también como otro de los aspectos de la humildad, armonizarnos con nuestra posición en el universo. Estemos o no realmente en el camino con Dios, en realidad nuestra posición es de estar sometidos a las leyes de Dios, que se quiera creer o no que son hechas por Dios o son hechas por el universo o son el universo. Entonces, darle sentido a tu amistad. Tenemos constantemente remedios, por así decirlo, los principios básicos de Dios, como él con la humildad se abre a más verdad y puede tener un deseo más puro. Por lo tanto, la fe puede desarrollarse, la fe que es deseo efectivo, que realmente va a producir deseo basado en hechos, donde él está reconociendo por lo menos han sido los errores y se está abierto a más verdad realmente, porque han sido errores y de verdad han sido luego la fachada y la con sentimiento sustitutorio de la. Entonces, fijaros cómo están unidos ahí, ¿no? Tanto la humildad es más amorosa para nosotros y por lo tanto nos abre más, potencialmente a más verdad, que nos va a liberar más para realmente hacer efectivo, bueno, y para realmente poder desarrollarnos en amor, si queremos, claro, ahí siempre tenemos opciones, como no es obligatorio, pero las leyes que nos están llevando a sus límites para que nosotros decidamos vencer las resistencias de caber ese punto de verdadero siempre. So, Yeah. before you were afraid of the question, the answer is right, Yeah. Porque antes de eso estabas temeroso de las respuestas, ¿verdad? Y ahí le dice que sí. Or I
see now, I wasn't even open to O sea, ahora lo que veo ahora es que yo no estaba ni siquiera abierto an answer that was outside of what I a believed. una respuesta que estuviera fuera del marco de lo que yo creía. You know, it had to fit into my O very sea, tenía que encajar structured en belief mi sistema de creencias muy estructurado, system that I'd had on ese earth. que yo tenía en la Tierra, que había tenido en la Tierra. Otherwise, Pues de otra manera, like I had deaf ears. hubiera sido como que estuviera sordo a la novedad, a la nueva creencia. So as people started to come to me, it was Así que conforme las personas comenzaron a venir hacia mí, quite challenging fue because bastante at desafiante, that time I felt to be not a man, porque en like, ese momento me sentía como que no era un hombre, not in a physical pero no sense, lo digo but en un sentido físico, sino I felt I'd been stripped of all my pride, sentía que se me había despojado de todo mi orgullo, my knowledge, mi and my conocimiento, a sense of All the things you thought you knew, all the things you felt Yeah. sí, todas las cosas que sabías, todas las que pensabas que you knew, all the things sabías, you think about yourself. todas las cosas que creías sobre ti. and that was the first time I really became open to learning Y esa fue la primera vez donde realmente me volví abierto, me abrí something different, but a, I felt a aprender algo diferente. very judgmental of myself still in that place. Pero en I ese felt lugar me sentía muy enjuiciador de mí mismo todavía. weak and I felt Como ha ashamed dicho, ¿no? Que se sentía débil, también avergonzado. and I felt And did you feel like ashamed even when you were talking to them? Y le preguntaba a Jesús si también se sentía avergonzado cuando empezó a hablar con esas personas. it was hard, O it was sea, very al hablar con las personas le confirma que sí. hard for me to talk to them because Sí, I difícil a mí, me era difícil hablar con ellos felt so much shame. porque me sentía muy avergonzado. And again, in hindsight, I see how Y much de nuevo, en retrospectiva, puedo ver my belief system had given me a sense cuánto mi sistema de creencias of worth, me había dado un sentido de valía. Yeah. how I was within the Hindu faith and where I O sea, felt, cómo estaba ahí dentro de la fe hinduista and y my donde había caído, digamos. Creo que se refiere a donde había, pues había tenido ahí esa, pues en la vida física, donde uno de repente, pues es como si cayera del cielo, porque efectivamente es así. Todo te viene como caído del cielo porque tú has caído y no te enteras de nada, porque no nos enteramos de nada, porque tenemos que absorber primero todo lo que nos venga, no hay otra. Y luego pues a ver quién se apaña, ¿no? Hay que apañarse a desarrollar el carácter. Entonces creo que este es Fel, puede que esté bien pillado, pero ahí lo podéis mirar a ver si y es así, ¿no? Bueno, no es importante. O sea, esto lo importante de esto es, claro, es lo que todos tenemos, ¿no? Nuestro sentido de valía está asociado a cómo tenemos el alma. Y el alma está básicamente en estado de error. Entonces, nosotros mismos, de hecho, el error lucha por sí mismo porque nosotros lo dejamos hacer eso, porque tenemos esa sensación de que es correcta en parte, porque es correcto decir que el alma es lo valioso, claro, pero es que el alma está llena de errores. Entonces, el hecho de asociar nuestra valía al contenido erróneo de los pecados recibidos y hechos por nosotros que nos han dañado el alma, pero encegarnos en eso y cegarnos ahí y enzarzarnos ahí, pues es el problema, ¿no? De asociar. Y por eso no somos humildes, ¿no? En la definición. Entonces, belief about how the whole reincarnation cycle works, y mi creencia sobre cómo todo el ciclo de la reencarnación funciona, it had given me a sense of worth, eso me había dado una sensación de valía purpose, but y de propósito, predominantly worth. pero predominantemente valía. In hindsight, again, I see how much, Y de nuevo, en retrospectiva, how fragile my sense of worth was in a way, because puedo entender y ver, o sea, cómo de frágil era mi sentido de la valía, it was based en cierto completely modo, on that belief system. porque estaba completamente basado en ese sistema de creencias.
But was the caste system prevalent at the time you were on Earth? Y le Yeah, pregunta si el sistema de castas era algo prevalente en la época donde estuviste en la Tierra, cuando estuviste. yeah, in not exactly the form it exists now. Le but confirma yeah, que sí, aunque no en la forma exactamente como existe ahora. yeah. So I felt I was of a sort of a superior caste or class. Porque yo sentía como que eras de una cierta casta superior o superior, algo así. And well, I didn't. It's hard to say I felt it. I definitely felt it, but I would. Y es difícil decir, o sea, es duro decir lo que yo lo sentía, pero realmente, claro, lo sentía. Born into it. Pero es que había nacido ahí. It wasn't. O sea, fui concebida ahí, nada, nacido en eso. Yeah, it wasn't a question of something I gained through my life. O sea, no era una cuestión de algo que yo hubiera adquirido It was with a través de mi vida. my entire Estuvo en mí. O sea, estuvo conmigo earth life. toda la vida terrestre. But in that process, there was a presumption in you that it meant Pero en ese proceso tú tenías una presunción, o sea, presuponías you were in a good condition already. que eso significaba que tú estabas ya en una buena condición. Yeah, Sí, o sea, fijaros, las creencias, como hemos visto al principio, él era de clase alta, media alta, lo que fuera, y la creencia en la reencarnación justifica en esas clases pues la falta de compasión, o sea, nos retira, como luego van a comentar, nos aleja de escuchar los sentimientos de Dios, que Dios siempre nos da sentimientos sobre lo que está pasando, sobre lo que pensamos o dejamos de pensar, pero normalmente no estamos abiertos, y estas creencias que sustentan nuestros miedos o que se sustentan en ellos, en ese círculo vicioso, pues están ayudando siempre a ese poner a Dios el último, que siempre está hablándonos, ponerle el último y poner primero las cosas que ya sea la política, o sea, que es una forma de religión, tal como está ahora, que no se atiende a propósito, sino hay ideologías que no tienen nada que ver con nada, ¿no? De hacer concienciaciones reales, pero ya sea la tradición familiar, la tradición religiosa, lo que dice mi mamá sobre la vida, mi papá sobre la vida, todo eso va antes, ¿no? Entonces, porque nos lleva al miedo que sustenta todo eso. Además, tenemos terror a pasar por los traumas del enorme duelo que tenemos que hacer porque se nos literalmente ignoró por completo, como a todo el mundo se le ignora en algún momento dado ya por completo su esencia personal, y luego nos vamos y nos autocastigamos nosotros igualmente, ignorándonos y no siendo humildes con nuestra esencia, desalojando el yo herido y todo eso que hemos visto. Entonces, Yeah. And that if I followed the precepts of my faith, then y que si seguía los preceptos de mi fe, I was assured of an even better. Una de las creencias está relatándola, ¿no? Que si seguía los preceptos de su fe, se me aseguraba de que iba Existence following my life. A tener una existencia, la siguiente iba a ser incluso mejor. La siguiente a la vida primera está en la tierra, o sea, la que estaba él acabada de pasar, digamos. I was already in a good state and things should continue. O sea, que yo ya estaba en un buen estado To improve. y que las cosas continuarían mejorando. Y en la tierra, ¿cómo era tu definición de ir mejor? Más dinero, más poder, más comodidad. Yeah, more respect. Más respeto. More. Again, in hindsight, I see it now as. Y de nuevo, en retrospectiva, lo que veo ahora es more worth. Más valía. Just claro, ¿no? Más valiosos, ¿no? Ser más valiosos que eso. Y nuestro sentido de valía viene de fuera para sostener esos miedos en vez de hacer un crecimiento real interno desde nosotros en amor real, ¿no? Entonces, en esos engaños estamos metidos, ¿no? Con todo tipo de creencias de toda la calaña de la que hemos nombrado hace un momento, ¿no? Desde el hogar hasta donde sea. Y ya está. The glorious feeling of having more worth.
Ya sabes, es simplemente ese sentimiento glorioso de tener más valía, más ser más valioso. In the eyes of society, or even Y le pregunta a Jesús si a los ojos de la sociedad o incluso de ti mismo, le va a in your decir. own eyes. Both. De ambas cosas, o sea, de ambos dos. Más valioso tanto a mis ojos como a los de la sociedad. Definitely both. Yeah. Claramente los dos. Because here I was outside of my society and Porque aquí estaba fuera de mi sociedad having to let go, or it wasn't y as eso if de tener que soltar o... Y ahí se interrumpe. I just had to make an opening that maybe what I believed Como que simplemente tenía que hacer una apertura was a not que quizá lo que creía the truth, no era la verdad or not the case for me. o no era lo que se aplicaba a mí. And even just that process Y aunque solo sea ese proceso ya solo, caused me to feel absolutely worthless. me provocó sentirme absolutamente sin valía. Yeah. Okay, so these people that come to you, and you started asking O sea, y questions. estas personas que llegaron hacia ti y comenzabas a preguntarle cosas, Yes. le preguntas sí. From this very ashamed place. Y So desde it esta posición muy avergonzada, sí. was tentative at first. O sea, que al principio era una tentativa nada más. And I began to ask them again, Pero luego not comencé a really the preguntarles, global truth, but no just realmente verdad global, sino what is happening to me? solo qué Why? está pasándome, ¿por qué además? ¿Por qué? Why me? ¿Y ¿Por qué yo? Why isn't the laws of the universe working for me? ¿Por qué no están funcionando las leyes del universo para mí? And they began gently to tell me that it wasn't just me. Y ellos comenzaron gentilmente, o sea, amablemente a contarme de que no era solo yo, Which caused further confusion. lo cual provocó confusión ulterior. And but eventually they could convey that no, I was in Pero en un momento dado pudieron transmitirme que no, I wouldn't go back to Earth. que That yo no volvería a la Tierra, they had also had that belief when they passed. que ellos también habían tenido esa creencia cuando murieron. And for some of them, they held on to it. Some of them Y algunos de actually ellos se habían aferrado a ella. had been from a Se lower interrumpe, o sea, caste or class. algunos de ellos habían estado o habían venido hasta donde estaban desde una casta inferior When they passed, cuando murieron. they had actually passed into a brighter location. Y ellos habían pasado a una localización más brillante, Which was quite good for them. lo cual fue bastante bueno para ellos, claro. So they were happy about their new location. Yeah, and it O sea, que ellos estaban felices sobre su nueva localización. was easier for them to Recognize the truth. let go of it. Y Nita dice, fue más fácil para ellos, y Jesús les completa, reconocer la verdad, y Nita sigue. Their beliefs Para ellos fue más and, fácil accept soltar sus creencias life, y aceptar la vida espiritual. or even to really inhabit the space that they O found incluso themselves realmente habitar el espacio que encontraron, in. en So el que se encontraron. some of them had even held on to the belief that they might reincarnate. Porque algunos de ellos se habían aferrado a la creencia de que podían reencarnar. But where they had arrived was quite pleasant, thank you. And that's taken Pero entonces, como donde habían llegado era bastante agradable, decían, no, gracias, there for a while. nos quedaremos aquí por un tiempo. They weren't in any They weren't hurry, in any hurry to go. whereas I had No tenían ninguna prisa, been in quite a hurry. mientras que yo sí estaba con mucha prisa. Yeah. O sea, yo había estado con bastante prisa. That had helped them, but they had slightly different experience. Así que eso les ayudó a ellos, pero ellos tuvieron una experiencia ligeramente diferente. They didn't have to be stripped of their beliefs immediately. No tuvieron que ser despojados de sus creencias inmediatamente. They could sort of figure it out in Ellos como que pudieron algo así como averiguarlo perhaps a less dramatic way de than una manera menos dramática, quizás, the way I was going de la que yo estaba teniendo, menos que la que yo tenía. through. O sea, que la que yo estaba atravesando. You know now that, to the same level as that was because they arrived in a better condition of love.
Y como tú sabes ahora, y dice Jesús que lo dice un poco por la audiencia, porque tú ya lo sabes, se lo comenta a Anita, que eso se debía a que ellos habían llegado en una mejor condición de amor. That's right. Correcto, que es lo de los últimos eran los primeros, ¿no? En la aplicación práctica de eso, ¿no? Fijaros, ¿no? Como gente de clase más baja, pues acumula lógicamente menos pecados, tiene más facilidad muchas veces para entender, aunque no lo pueda aplicar, que lo que le está pasando es malo en un sentido universal. Es decir, está más pendiente o puede escuchar más los sentimientos de Dios o la vivencia, ¿no? Menos orgullo, todo eso, ¿no? That's right. And so, which is what we were saying earlier, partly where Lo cual es lo que estábamos diciendo antes. Life, part of that darkness. Porque el lugar donde había entrado la vida espiritual, parte de esa oscuridad, really about the lack of love I'd had, trataba realmente sobre la falta de amor and the lack of que equality había tenido, I'd had, la falta de igualdad que había tenido hacia otros, superiority with which I held myself on earth, la superioridad con la que yo me tenía a mí mismo en la tierra, ¿no? actually created the Eso es lo que realmente creó darkness that I had entered into. la oscuridad en la que había entrado. So they began to gently tell me that the Sé truth que ellos comenzaron a amablemente contarme la verdad, that as far as they knew, I would be returning to the earth, que la verdad es que hasta donde ellos sabían no iba a regresar a la tierra, and that they knew a lot of people who had y que been ellos conocían muchas otras personas in the spirit que habían life estado en la vida espiritual for 100, 200 years, por and 100, 200 años, nobody seemed to be returning y to que the nadie parecía regresar a la tierra. So that was shocking, Así que eso fue impactante, utterly shocking to me. completamente impactante para mí. And it took me a while to just absorb that as a potential idea. Y me llevó un tiempo simplemente el absorber ya solo sea esa idea potencial, Reality. como una realidad, absorberla como una realidad. But gradually I began to experiment, I suppose, Pero and empecé gradualmente a experimentar, supongo, kind of entertain the idea. y algo así como albergar la idea. And then I began to realize, well, if this is where Y luego comencé a comprender que, bueno, pues si this is for a long time, this is not very good. Si esto es así como está ahora y por mucho tiempo, esto no está muy bien. You know, I'm what? not too happy about where I am right now. No. Como que no estoy muy contento sobre dónde he llegado, ¿no? Por ahora. I mean, it's just not that nice. It's O cold sea, and no es tan agradable, digamos, no es tan bonito, es frío, there's not many people no hay here. mucha gente aquí, There's not much warmth emotionally or no hay physically, mucha calidez emocional o físicamente hablando, and I would like some of that. y me gustaría tener algo de eso. So started to develop a desire for O sea, que empezaste a desarrollar un deseo por eso. Yeah. Sí, And I suppose a more humble attitude that perhaps y también supongo que una actitud más humilde, in that way, quizás, perhaps parts of my belief system that y de esa manera quizás partes de mi sistema de creencias had told me that maybe there's maybe if I'm not in a great place, it might have something to do with me. The remnants of that. Sistema de creencias que incluye eso de que, vale, si no estoy en un gran lugar, quizá eso tiene algo que ver conmigo, que es como un poco la píldora esencial del karma, ¿no? O sea, si le quitamos toda la parafernalia del ciclo y de las falsas creencias en torno a la reencarnación, pues la ley de compensación, al fin y al cabo, es lo que está hablando aquí. Que, oye, allá donde lo que estoy viviendo tiene algo que ver conmigo y con lo que tengo en el alma cargado debido a cómo la he cargado de creencias falsas y de pecados encima de esas creencias falsas por encima. Creencias falsas sobre la vida que enseguida se empiezan a modelar porque el miedo es falso, cualquier miedo. Entonces, siempre tenemos una creencia falsa sobre la vida y
como Dios ha dado la vida, lo queramos creer o no, es así, pues entonces tenemos una creencia falsa sobre Dios. Entonces todo al final es porque tenemos creencias, o sea, principios espirituales que no son principios realmente, no son los principios de Dios. Entonces, y eso es lo que hay que resentirlo para deshacerlo. Esa es la punta de la pirámide que si la quitamos, como Jesús indica mucho en sus últimas intervenciones, pues que nos enfoquemos en disolver las creencias sobre lo espiritual, sobre Dios, sobre la vida, sobre el alma. Y, bueno, en general sobre el amor, qué creemos sobre el amor y que lo apuntemos y lo sintamos, ¿no? Y qué no es para nosotros, qué sí es, qué es la verdad para nosotros y qué no es, qué es la humildad, qué es la fe y qué no es, todas esas cosas, y etcétera. Todo eso. Y que hagamos deseos sinceros, oración sobre esas cosas, que es un poco el trabajo que en uno de los talleres del 2024, por ejemplo, propone ahí. Entonces yo creo que lo terminamos así para no alargarlo muchísimo más y seguimos por aquí, que vamos por el minuto 33:23.